Cristina y estoy releyendo. Y pues resulta que en el mes de octubre que estuve haciendo mi Spooky Month y leí puros libros como medio de terror, leí un libro que me dejó bastante impactada de lo mucho que me gustó. Ese libro fue nada más y nada menos que Vampires of el Norte de Isabel Cañas. Este es el segundo libro de esta autora y creo que fácilmente es uno de mis libros favoritos de este año. No fue nada de lo que esperaba, pero de la mejor forma posible. Me sorprendió muchísimo y me enganchó y solo no podía parar de leer de lo bueno que se me hizo. Y es por eso que el día de hoy les quiero dar 10 razones por las cuales yo creo que vale muchísimo la pena leer Vampires of el Norte. Ahora, primero, ¿de qué se trata? Este libro está ambientado en los 1800 durante, sobre todo como la guerra que hubo entre México y Estados Unidos por el territorio del norte. De hecho, el mismo libro también está ambientado en el norte y sigue principalmente a dos personajes que se llaman Néstor y Nena, que pues desde la infancia son súper cercanos, son los mejores amigos. En algún punto escucharon como el rumor de un tesoro de algún español cerca del territorio del rancho de Nena, porque Nena es hija de un ranchero bastante adinerado y Néstor pues es una de las personas que trabajan en ese rancho. Más adelante se le va a decir que es un vaquero, pero bueno, en ese entonces escuchan como este rumor de este tesoro y deciden ir a investigar en la noche, solo para que Nena sea atacada por una criatura extraña que le chupa la sangre. Vampiros. Entonces, Néstor la ve, se alcanza a pelear con este vampiro y se la lleva de regreso a la casona del rancho, en donde los papás juran y perjuran que Nena está muerta y culpan a Néstor. Entonces Néstor, apanicado, adolorido porque cree que acaba de perder al amor de su vida prácticamente, huye de los Ojuelos, que es este rancho. Ahora, fast forward a, según yo, son unos 9 años después, pues resulta que Nena no está muerta y de hecho hasta cree que Néstor la abandonó y pues ella como que no quiere que solo su papá como prácticamente la venda a otro rancho en matrimonio por recursos, porque están en esta lucha contra Estados Unidos por territorio. Entonces ella intenta convencerlo de que es útil en el rancho siendo curandera y le dice: yo puedo ir a ser la curandera de ustedes en esta guerra que van a ir a pelear allá arriba. También necesitan más gente, entonces claro, por unas o por otras le llaman a Néstor. Néstor sí contesta, sí regresa a los Ojuelos para ayudar en esta pelea y ahí es que los dos por fin, después de 9 años, se reencuentran. Es un shock total, los dos no saben cómo reaccionar. De todas formas, no tienen tiempo de tener una reacción adecuada porque una, se tienen que ir a pelear contra los anglos y dos, esa criatura a la que se enfrentaron cuando eran jóvenes está de regreso. Pero ahora sí, pasemos a las 10 razones por las cuales vale la pena leerlo. Número 1, y lo guardé porque sorpresa, este libro no es un libro de terror histórico como parece, este es un romance gótico. De hecho, técnicamente la descripción oficial es como western sobrenatural, que también lo es, pero he tenido la desgracia de que todo mundo lo taguea como terror histórico en Goodreads. Por Dios, dejen de hacer eso. Esto no es un terror histórico. ¿Tiene elementos de terror por los vampiros? Sí. ¿Las escenas de los vampiros son terroríficas? Sí. Pero este libro es un romance gótico. Entonces, pues si quieren como para esta época en general un libro con spooky vibes, pero que no sea de terror porque no les gusta leer terror, entonces de verdad lean Vampires of el Norte porque tiene toda esa atmósfera tensa, gótica, impecable del terror, pero el corazón de la historia es un romance y la relación entre Néstor y Nena y solo... me encantó leerla, estuvo súper entretenido. Si quieren algo más spooky pero que no sea terror a secas, este es uno de los mejores libros que pueden leer para eso. Y la razón número 2 no contradice a la primera, pero pues va un poquito de la mano con eso que mencioné. No es un libro de terror, pero las escenas de terror o los elementos terroríficos que están involucrados con los vampiros son bastante buenos de todas formas. O sea, están muy bien desarrollados. El vampiro de aquí es un poquito como el cuco, el chupacabras, ese tipo de criatura del folclore mexicano que nosotros ya conocemos, y creo que al mezclar como eso con esta idea de vampiros es súper acertada, la verdad. El punto de esto es que la tensión, esa creepiness, atmósfera de terror de este libro también es bastante buena. No es súper constante, pero cuando sí sale está muy bien hecha también. Y pasando a la razón número 3, que también está relacionada con los vampiros, es que de verdad no podría haber un vampiro más alejado de Crepúsculo. Y yo soy súper fan de Crepúsculo, voy a decirlo en este momento. Los leí no sé cuántas veces cuando estaba en finales de primaria, actually, pero el punto no es ese. El punto es que
Este es uno de los vampiros más creepy que he leído porque ni siquiera es como humanoide, pero realmente no es tan humano como, digamos, Drácula. O sea, toda esa como percepción de vampiros como más humana que monstruo, este lo juega como totalmente opuesto, es un poco más monstruo que humano. La verdad es que si te enfrentaras con uno de estos en la vida real te mueres del miedo. Así, bye, no hay más. Y eso es en gran parte gracias a las descripciones que hace de la autora de estos vampiros. O sea, algo que le aplaudo mucho es la forma en la que decidió crear toda esta criatura para este libro, porque tenía muy en claro cómo se iba a ver, cómo se comportaba, cómo se alimentaba, como todo. Y esos detalles los traduce súper bien a la lectura y crea una especie de criatura. Sí es un vampiro, pero no es un vampiro como lo conocemos y es algo muy distinto a toda la literatura de vampiros que yo he leído antes. Y eso para mí es un punto súper fuerte de este libro, porque le da un giro bastante refreshing, bastante nuevo y único y como algo que no te esperabas a la literatura de vampiros. La razón número 4 es que si les gustan los romances que son súper slow burn, aquí. De verdad, la tensión entre Néstor y Nena es impecable. Además de que, pues, como que la van cargando desde la infancia y ahora que están reunidos, pues obviamente no todo se arregla súper rápido, en parte porque pues también los papás de Nena no están de acuerdo con esta relación, entonces por muchas otras cosas es una relación que se va desarrollando con su tiempo, pero se crea una tensión magnífica entre los personajes. Además de que también es como un forbidden romance, por lo que les decía, eso de que los papás de Nena pues jamás la van a dejar estar con un vaquero porque es la hija de un ranchero, bla, bla, bla. Entonces, esa tensión por esos dos elementos que se crea entre estos dos personajes es de las cosas más, pero más disfrutables de esta novela, y si es algo que les gusta leer, mezclado con spooky vibes, eso es Vampires of the North. Y eso me lleva a la razón número 5, y es simple y sencillamente los personajes. Los que no son nuevos de mi canal ya saben que para mí los personajes siempre son una parte bastante importante de un libro, y creo que relucen mucho en Vampires of the North. Al final, esta es una historia totalmente character driven. Sí importa un poquito la trama de lo que está pasando como detrás, pero lo que nos importan son los personajes, y cuando tienen tanto peso en una historia, tienen que estar bien desarrollados, y en este caso definitivamente lo están. Es súper interesante ver sus distintos estilos de vida, es súper interesante ver cómo los dos reaccionan ante situaciones similares. Por ejemplo, a este problema de que no deberían de estar juntos o no los dejan estar juntos, los papás de Nena y Néstor tienen reacciones significativamente distintas a esta situación, y es muy interesante verlos y cómo están también influidas por sus backgrounds. Sobre todo, pues, vemos como Néstor es un vaquero que es, al no ser alguien que nació con dinero, el hecho de que pueda llegar a tener terrenos y su propia hacienda, su propio rancho, y eso es algo casi imposible para personas como él en esa época. Y por otro lado también vemos cómo es la situación de ser una mujer en los 1800 en México con una familia, pues 1800 México, ¿saben? Es súper conservadora. Obviamente las mujeres en ese entonces también como que su utilidad principal, por más horrible que sea, era casarse para darle algo a las familias, era como simplemente por conveniencia, y todos estos detalles y verlos como cómo interactúan con esa mente de ellos, los vuelve personajes bastante humanos, bastante bien desarrollados y bastante creíbles, incluso en la situación. Ahora vamos a la razón número 6. Y eso es que, de cierta forma, este libro pues también es ficción histórica por tener este tipo de ambientación. Creo que explora un momento en la historia de nuestro país que tal vez nosotros no exploramos tanto. Sí, es la guerra por territorio, pero pues nos mete como justo en ella, justo en la batalla. Eso es algo con lo que yo no me había topado en ficción, y menos en inglés, ¿saben? Y en general todo ese setting que les voy diciendo, esa ambientación es súper interesante de leer, y como les mencioné en el punto pasado, pues cómo influye la vida de los personajes. Y bien que mal, es ficción al final, pero sí aprendes un poquito de la época al leerlo, lo cual está muy padre. A mí me gustó mucho, es una forma de aprender que a mí me gusta mucho, leer libros de ficción histórica, pero así. Y ya lo mencioné un poco, pero la razón número 7 es que yo siento que una de las cosas que más le agrega profundidad a esta historia es que también exploramos como la relación de Nena con su familia. En general es una situación bastante complicada, bastante controladora. Es la época, sí, pero pues también es una familia que es machista, violenta, súper conservadora, que de verdad así las mujeres mejor que ni las vean, no te deben ver, no te deben oír, debes estar ahí nada más para cuando a mí me conviene, ese tipo de cosas. Es súper frustrante de leer, no lo voy a negar.
pero ver como ese tipo de violencias es duro, creo que es una de las partes más frustrantes, de buena forma, pero es de las más frustrantes del libro, y al tener también toda esta dinámica tan complicada dentro de la historia, que a pesar de que no es un tema principal, creo que es algo que tiene bastante peso en la historia, y ese es uno de los elementos que para mí le dan como mucha profundidad, y no solo lo hacen o una historia de vampiros o solo un romance, ¿saben? O sea, ese tipo de dinámicas le agregan mucha complejidad a este libro y a mí eso me encantó. Hablando de temas, la razón número 8 es que como varios de los libros que más me gustan de terror, y si les gusta esto entonces les va a encantar Vampires of the Norte, es que una de las cosas, uno de los temas que explora este libro es el colonialismo. Sin decirle muchos spoilers, sí, los vampiros son una parte, el enemigo de esta historia o el monstruo, pero creo que es igual o hasta mucho más. El colonialismo también es uno de los monstruos de esta novela. Entonces, si les gustan los góticos que además tienen ese tipo de crítica social, que también le agrega, igual que el punto anterior, le agrega mucho más desarrollo y profundidad a esta historia, se los recomiendo muchísimo porque a mí de por sí me encantan los libros que hacen eso, pero siento que no lo vuelve solo una historia como de, pues vampiros, ¿saben? O sea, se vuelve una historia que entre más le cavas, más encuentras que tiene capas. Entonces, creo que uno de los puntos fuertes de este libro es cómo también tiene, a pesar de todos los otros elementos, balanceado el tema del colonialismo, de las terrores y de las violencias del colonialismo. Creo que lo balancea muy bien como con el resto de la historia. La razón número 9 es que este libro, la verdad, es bastante fácil de leer en inglés. Es muy nuevo, es de este año, entonces no ha salido en español, pero yo creo que eso no es ningún impedimento para que cualquiera que lo pueda leer lo haga. Sentí que el lenguaje fue bastante sencillo, pero encima, al estar ambientado en México, tiene la ventaja de que tiene muchas palabras en español. Por ejemplo, Los Ojuelos es el nombre del rancho, dicen mucho las palabras ranchero, vaquero, bla, bla, bla. Tiene como varias palabras que va incorporando en español que al fin y al cabo te aligeran un poco la carga, y en general el resto del lenguaje de este libro no se me hizo tan complicado. Entonces, si no leen tantos libros en inglés y quieren algo como más spooky, esta también es una súper buena recomendación para eso. Y la razón número 10, la última, es que francamente es un libro súper único. Ya les dije como un buen de elementos de este libro, y si los combinas todos, eso te da una historia que al menos yo jamás había visto antes en ningún libro, y ya llega al punto en el que he leído como 500 libros y nunca me había topado con algo exactamente así. Es por eso que yo lo considero como un libro muy especial, muy diferente, y yo estoy bastante segura de que ustedes también lo pueden encontrar bastante único y emocionante. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no se les olvide darle like, suscribirse a mi canal y tocar la campanita, que todo eso está por acá, para que les avise cuando suba más videos como este. Ya se la saben, siempre de libros, siempre de historias y siempre fangirl. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.